Continúo con el siguiente problema. En la parte que más me interesa es cómo transformar estos datos a X mayúscula, Y mayúscula. Entonces dice que, bueno, este es un dato de gas. Entonces aquí el G, digamos gas absorbido, gramos de gas absorbido o gramos de carbón, digamos que esto es el X y nos dan la presión parcial, eso hay que convertirlo en un Y. Nos dan la presión de vapor de la acetona. Nos dicen que hay un gas que es aire con acetona, una atmósfera a 30 grados, con una saturación relativa del vapor de 35%, y ustedes ya me van a decir qué significa eso. Se introducen 2 gramos de carbón activado en el matraz, se sella el recipiente y al final nos piden calcular presión final y concentración final del vapor. Y se va a suponer que solo se absorbe la acetona. Entonces, tomamos algunos datos, la presión inicial, la temperatura que es constante, la presión de vapor de la acetona, 283 milímetros de mercurio, la presión total va a ser 760 milímetros de mercurio, que es una atmósfera, la saturación inicial, los gramos iniciales de carbón, y bueno, y ocupamos estos datos de equilibrio, pero ya esto lo vamos a ajustar a una ecuación. ¿Qué harían ustedes para convertir la segunda fila en valores de Y? Multiplicarlos, no, perdón, dividirlos entre la presión atmosférica. Dividirlos entre la presión atmosférica. Eso es aplicar la ley de Dalton. Si tenemos que explicarlo técnicamente, aplicamos la ley de Dalton, estaríamos suponiendo que son gases ideales, principalmente por 2 razones. El aire es un gas ideal en las condiciones que nos están diciendo y vamos a decir que la mezcla es diluida. Vamos a suponer que la mezcla acetona-aire es diluida, entonces otra razón para usar gas ideal. Entonces vean que la presión se convirtió en valores de Y. Vamos a ver si, de hecho, la tercera fila no es PA, sino que es, bueno, está en kilopascales. En kilopascales. Vamos a ver cómo es esto. Vean que yo podría tener una ecuación de equilibrio que sea PA igual función de la Q o Q igual función de la presión. Aquí tenemos al inicio los datos. El valor de R es importante. Kilopascal por metro cúbico entre kilomol Kelvin. Peso molecular de la acetona 58,08. El volumen es 1 litro, o sea, 0.001 metros cúbicos. Y primero voy a enseñarles la segunda solución. Yo lo resolví de 2 maneras. La segunda solución, y aquí lo resolvimos mediante Solver, pero igual se pudo haber resuelto mediante Polymath o mediante algún otro programa similar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí? Lo mismo que hicimos en el problema anterior. Planteamos el balance de masa donde ocupamos la Q final y la concentración final y tenemos, por decirlo así, una ecuación, esta que dice X y Y en rojo. Esta ecuación es una relación de equilibrio, pues esa es mi segunda ecuación y yo podría poner las 2 ecuaciones juntas y resolver un sistema de ecuaciones. ¿Estamos claros en eso? La estrategia básica para resolver estos problemas. Entonces, ¿cómo fue que lo implementé aquí? Yo simplemente puse la masa inicial en el sólido, que sería 0. Vamos a ver, o sea, masa sólido 2 gramos y masa final de sólido 2 gramos. Eso es un dato del problema. El Q inicial es 0 y el Q final no lo conocemos, por eso está en amarillo. Y ahí ustedes ponen cualquier valor. El volumen inicial es 1 litro. La presión en kilopascales. Les pregunto, ¿cómo fue que se llegó a esa presión? Aquí nos dicen que la presión de vapor es 37,73 y que la saturación relativa es 35%.
¿Cómo uso esos datos para sacar la presión parcial de la acetona? ¿Será que yo puedo usar esos datos para calcular la presión parcial de la acetona en el aire? Profe, nos daban la saturación parcial y ¿qué otro dato nos daban? El problema dice que el porcentaje relativo de saturación, o sea, el 100% sería que la presión parcial sea la presión de saturación, o sea, 37,73. Nos dicen que la saturación relativa es 35%. Entonces, ¿cómo entiendo eso? ¿Cómo entendemos eso? Entonces sería un 35% de 37,73. Eso es correcto, eso es correcto. Es más, vean que eso es un concepto general, la saturación relativa. Es más, eso lo vamos a usar mucho en secado y en torres de enfriamiento, porque en aire se habla de la humedad relativa. Ustedes han escuchado en el meteorológico que hoy la humedad relativa es del 98%. Bueno, es exactamente el mismo concepto. O sea, es un 98% de la presión de saturación del agua a la temperatura en la que estamos. Y en este caso es 35% de la presión de vapor a 30 grados, 37,73, y al multiplicar eso nos da 13,206. Entonces ahora entendemos cómo fue que se calculó la presión de vapor de la acetona. Si hay alguna duda, por favor me dicen y con mucho gusto lo aclaramos. Pero ese es un concepto importante, este del porcentaje de saturación relativa, es multiplicar la presión de vapor por un porcentaje. ¿Cómo se calculó la concentración? ¿Cómo se creen que se calculó esta concentración, que es la C? Con ley de gas ideal. Ley de gases ideales, correcto. Si yo agarro P y lo divido entre RT, me da este dato, me da este resultado, 0.0052 moles por litro. Eso es P entre RT. Bueno, lo podríamos sacar de acá que la concentración N entre V, entonces P entre RT me da esta concentración, y entonces si yo multiplico esta concentración por la masa molar para pasarlo a gramos y luego lo multiplico por un litro, pues voy a tener la masa de acetona en el fluido, y por el otro lado 2 por 0 me va a dar, o sea, ms por Q me va a dar la masa en el sólido, y sumando esas dos pues tengo la masa total. Entonces, la columna de la izquierda la tendríamos clara. ¿Por qué están esos valores y cómo los estamos usando? Estamos calculando este término de la izquierda. Por eso ocupamos calcular C. Entonces, lo tenemos claro. Esta columna de la izquierda es esta parte de la izquierda, la ecuación. Hasta aquí me van siguiendo. ¿Alguna pregunta? Seguimos adelante. Entonces, tenemos que calcular la masa final total. Entonces, el Q ya no va a ser 0. Entonces, aquí hay que poner un valor, y al final el solver nos va a ayudar a encontrar el valor, o el programa que hayamos elegido. Pero al final, en el caso de Excel, hay que poner un valor aquí. Ustedes ponen cualquier valor, .1, .0 algo, ponen cualquier valor. El volumen sigue siendo 1 litro. La presión, vean que aquí lo que vamos a poner es la relación de equilibrio, porque al final son concentraciones, presiones, etcétera, de equilibrio. Entonces nos vamos a ayudar, y aquí ponemos el dato de equilibrio. O sea, vean que aquí dice P asterisco. Entonces esa es la ecuación de equilibrio. Calculamos concentración por medio de la ley de gases ideales, P entre RT, y multiplicamos concentración por la masa molar por el volumen, 1 litro, y eso nos va a dar moles de acetona en el fluido, y multiplicamos 2 por el valor que pusimos acá, y nos da moles en el sólido, o gramos en el sólido en este caso, y sumamos esas dos cosas. O sea, aquí hay una fórmula en la celda de abajo. Y aquí al inicio no nos va a dar igual que el otro valor, 0,3043. Entonces aquí, ¿qué es lo que hay que hacer? Una de dos, o empezamos a
a probar valores. Aquí arriba, o sea, aquí arriba es donde vamos variando, probamos valores a ver si nos acercamos al valor este de 0,3043 o la mejor opción, le decimos a Solver y hay otra función por allí que se llama buscar objetivo, cualquiera de las dos opciones. Si ustedes no saben manejar Solver, me pueden pedir, me mandan un correo y me piden, profesor, hagamos un ejemplo con Solver en una próxima clase y con mucho gusto vemos cómo se usa buscar objetivo y cómo se usa Solver. Por lo pronto nada más voy a decir que el Solver en un milisegundo, por decirlo así, me va a encontrar el valor de Q que me permite que todo cierre. Entonces, esto me va a dar el valor de Q, el valor de la concentración e inclusive aquí yo puedo calcular cuánto disminuyó la presión parcial de la acetona y como el aire no se modifica, pues esa disminución va a ser equivalente a la disminución de la presión y eso me permite determinar la presión final. Entendemos cómo fue que se calculó. Teóricamente lo que hicimos fue resolver un sistema de dos ecuaciones, porque la segunda ecuación es la relación de equilibrio. Y esta fue pues la manera que se me ocurrió, una forma relativamente clara porque estamos construyendo el lado izquierdo y construyendo el lado derecho de la igualdad. ¿Alguna duda tal vez con el método? Aquí antes de esta hay otra forma en la que yo lo resolví. Esta fue una forma como más a pie, más, digamos, un poco más basada en como tipo experimento mental. Le quito un poquito de acetona al aire, lo meto en el sólido, veo las diferencias en las masas, calculo los Y, calculo el Q, y luego hago una comparación. Entonces, les dejo esta versión para que la analicen. Aquí vienen algunas de las ecuaciones que utilizamos, pero básicamente pues es ley de Dalton, ley de gas ideal. Y al final fíjense que se llega al mismo resultado, los mismos resultados. Entonces, pero si ustedes lo tuvieran que resolver, pues yo les recomendaría esta forma.